Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos. Porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso este libro es importante y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Pídalo por internet, no tiene más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos y a veces olvidados de nuestra historia. Fernando Grande Marlaska está en la picota. En este momento es, sin lugar a dudas, el ministro más cuestionado que tenemos en el gobierno. Según publica hoy OK Diario, Marlaska remodeló la cúpula de la Guardia Civil por su cuenta, sin acordarlo con la ministra de Defensa, Margarita Robles. El diario acredita esta información a partir de la nota de prensa elaborada el 27 de mayo por el Ministerio del Interior. En una primera versión se aseguraba que los nombramientos habían sido convenidos con la ministra de Defensa. Esa nota fue retirada de inmediato, apenas 5 minutos después de haber sido lanzada, para ser sustituida por otra en la que se había retirado esa frase que aparecía tanto en el subtítulo como en el inicio del primer párrafo. En la segunda versión se limitaba a decir que el ministro del Interior propone el ascenso a teniente general del general de división Félix Blázquez González. El caso es que se han disparado las críticas en el seno de la Guardia Civil por el modo en que se han producido los acontecimientos. El cese fulminante del jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por cumplir su obligación, por no revelarle al ministro las investigaciones que por orden judicial se estaban realizando a miembros del gobierno. La dimisión del director adjunto operativo, el teniente general Laurentino Ceña, y su sustitución por el general de división Pablo Salas. El cese, no se sabe bien si voluntario o forzado, del jefe del mando de la DAO, el teniente general Fernando Santa Fe, y su sustitución por el recién ascendido a general de división Félix Blázquez. Tenemos comunicación con Francisco Javier Pajuelo, él es portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil. Señor Pajuelo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merece esta purga política que se está llevando a cabo en la cúpula de la Guardia Civil? Porque es una purga política, ¿no? Bueno, nosotros mostramos nuestra indignación la semana pasada, el lunes por la mañana, en cuanto supimos la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, ya que, como dijimos de principio, sabíamos que había sido precisamente por lo que tú has dicho, por unas presiones, por una injerencia política, y para nosotros es importantísimo la neutralidad política de la Guardia Civil. Era una diligencia que había solicitado una jueza de instrucción de Madrid y, por supuesto, el coronel, fiel a nuestro juramento, pues no la dio, hubiese incurrido en varios delitos, se lo hubiese facilitado. Pero, señor Pajuelo, ¿no es ilegal destituir a un guardia civil como el coronel Pérez de los Cobos por cumplir su obligación? ¿No debería ser el ministro quien dimitiera? Bueno, ilegal no lo es. Lo que pasa es que efectivamente ahora se tiene que abrir un expediente a ver esa falta de confianza, le tienen que explicar al coronel a ver en qué se basa, ¿no? Porque una persona íntegra que ha cumplido con su deber, pues le va a costar bastante al ministro explicar en qué consiste la falta de confianza. Y después, pues la verdad es que el general, el DAO, el martes se va a pasar, pide su paso a la reserva, y efectivamente cuando se había oído hablar en la Guardia Civil de dimisión, eso es algo nuevo, nunca había, entre comillas, dimitido. Y estamos estupefactos, igual que el anuncio que hubo el martes por la tarde por parte del ministro. La verdad es que no es la primera vez, esto ha salido de los medios de comunicación, pero durante esta pandemia, donde el estado de alarma, hemos tenido un par de noticias de la Guardia Civil que nos han ido metiendo. Hace una semana nos anunciaban que cambiaba nuestro régimen de clases pasivas, cosa que no se ha explicado a las asociaciones profesionales y estábamos deseando, porque esa es al final nuestra jubilación, que han anunciado que van a cambiar la legislación y no nos han explicado cómo. No ha habido reunión previa con la asociación profesional, no se lo ha explicado a la Guardia Civil y eso es una inquietud que tenemos. Y después el martes anuncia la equiparación que parece que se saca de una chistera el martes, y no, todo lo contrario, esa equiparación que ya reclamábamos porque durante 25 o 30 años hemos sido maltratados económicamente, nuestro salario respecto a las policías autonómicas, y se firmó el acuerdo en marzo del 2018 con el anterior gobierno, no ahora. Este año deberíamos estar cobrando el tercer tramo y tampoco dijo cuándo ni cómo se va a cobrar.
Aparte de que parece un poco miserable que el ministro trate de comprar el honor de la Guardia Civil con dinero, ¿no? Con la equiparación salarial. Fue totalmente inoportuno, por lo que usted acaba de decir, y después también los guardias civiles llevamos tantísimo tiempo pidiendo la equiparación, pero justo en estos últimos 2 meses nadie se acuerda de la equiparación. Los guardias civiles estamos trabajando, en este estado de alarma que hemos tenido que estar ahí después de los sanitarios, pues esa fila con compañeros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, diferentes policías autonómicas y locales, no hemos podido cumplir confinamiento, hemos tenido que estar ayudando, hemos tenido que pagar con 9 vidas, que ya aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a la familia. Nosotros desde el principio de APROGC solicitamos que esos fallecimientos de la Guardia Civil fuesen reconocidos como actos de servicio, cosa que a fecha de hoy no es así. Y entonces, pues un fuerte abrazo a los 9 familiares de esos compañeros. De hecho, la semana pasada, el lunes, antes de tener la noticia de la destitución del coronel, iniciamos una campaña desde APROGC que puede encontrar la web información para precisamente intentar que el que quiera aportar un donativo nos cuenta con el fin de repartir ese dinero, lo que se pueda conseguir para repartir entre los fallecidos, los familiares de los fallecidos por COVID, que hasta ahora desgraciadamente son 9 en la Guardia Civil. Y a todo esto, ¿dónde anda la directora general de la Guardia Civil? ¿No echan ustedes de menos alguna declaración de María Gámez en apoyo de la Benemérita? Hombre, pues sí, con las últimas palabras que se han tenido que escuchar por parte de mucha gente debería salir, pero sobre todo nosotros pensamos que lleva muy poco tiempo y al ser la primera mujer que se hacía cargo de nuestro cuerpo, de la dirección general, pues iba a pasar la historia, pero por otros motivos, y va a pasar, o ya ha pasado, por otros desgraciados incidentes de la semana pasada. ¿Qué le parece que la izquierda mediática haya puesto en marcha la maquinaria de la propaganda para decir que la Guardia Civil ha falseado un informe? Bueno, nosotros realmente lo que defendemos es la neutralidad, nos da igual quien critique el informe, sea de derecha, izquierda o de donde sea. Nosotros defendemos el trabajo de nuestros compañeros y realmente quien tiene que valorar el informe es la jueza que fue la que lo pidió. El pasado sábado, en TV3, la televisión pública catalana, entrevistaban a Jaume Roures, el dueño de El Terrat y de Mediapro, las famosas productoras. Y resulta que Jaume Roures comparó a la Guardia Civil con la Gestapo, la acusó de torturar y dio por hecho que manipuló el famoso informe. Vamos a escucharle. I si un és capaç de torturar, que és la cosa més abjecta que es pot fer sobre un altre ésser humà, doncs lògicament manipular informes i dir mentides, intoxicar, doncs és allò que se'n diria abans un pecat venial, no?, comparat amb la tortura. O sea, torturadores y manipuladores. Una asociación de la Guardia Civil ya ha anunciado que piensa querellarse contra él. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros ya pusimos un tuit vía Twitter, denunciamos estas palabras e instamos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que actúen, ya que el Ministerio parece ser que no va a hacer nada, no esperamos mucho del Ministro y de las directoras generales, pero por lo menos que desde la Abogacía del Estado de Fiscalía se actúe contra este señor. Señor Pajuelo, ¿qué quiso decir el general Santiago cuando dijo que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el clima de críticas al gobierno? Bueno, creemos que eso fue un error de general Santiago, no fueron palabras afortunadas. Bueno, pues esperemos que así sea. En fin, simplemente, señor Pajuelo, tenga usted todo nuestro reconocimiento, nuestro apoyo a la Guardia Civil. Nosotros también echamos de menos a la directora general de la Benemérita, pensamos que debería haber dado la cara por sus hombres y mujeres de todo el cuerpo, y les deseamos que sigan trabajando y les agradecemos todo lo que están haciendo por nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. A vosotros, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Bueno, ¿qué opinión nos merece? Entendemos que los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil han de ser muy prudentes con sus declaraciones, pero bueno, supongo que no están nada contentos con lo que está pasando. Si queréis, dejadme un momento empezar con el tema de la Guardia Civil. Yo además soy polilla, hubo unos años que fui a un colegio de la Guardia Civil, mi madre dejó un carejo, y la gente a veces no se da cuenta, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ni siquiera es un sindicato, es una asociación porque está prohibida. Entonces, cuando dice, los sindicatos están prohibidos, claro, son todas asociaciones policía, profesionales. Es que es una mezcla entre civil, digamos, y militar. Entonces, tú te metes ahora mismo en la página web de la Guardia Civil y todavía te sigue saliendo, no sé que lo cambien mañana, que depende de Interior para servicios, retribuciones, destinos y operativa. Y depende de Defensa
en misiones y ascensos. O sea, Ascensos. precisamente ascensos depende de defensa. Entonces, yo no sé lo que habrá pasado, porque no tengo fuentes ahora mismo en el gobierno, si se están discutiendo entre defensa o no, pero el ministro del Interior, según lo que es el Benemérito Instituto, tú no puedes ascender o descender a alguien, tienes que hablarlo con defensa. Y este señor ha cogido, además siendo juez, que es que parece que no saben cómo funcionan las cosas, lo de la equiparación salarial. Eso fue mérito de Zoido, que por cierto también es juez en Sevilla, pero aún así, y aunque me cae bien y creo que lo hizo bien, se quedó a medio camino, que es lo que ha insinuado la Asociación Unificada, que no lo ha dicho bien. No fue una equiparación en verdad, fue una paga extra que dieron como para compensar la gran diferencia que hay hasta del 30% con Mossos y con otros municipales. Entonces, todavía queda mucho por hacer y no tiene ninguna lógica y bastante mal gusto el día que te están diciendo, el día del informe del 8M, decir que justo va a llegar el tercer tramo. Entonces es una cosa que además más o menos controló y mejoró mucho las formas y que según los estatutos de la Guardia Civil depende de defensa, no de interior, los ascensos. Bueno, yo voy a empezar por las declaraciones de Roures, me parecen como mínimo inaceptables. Creo sinceramente que una persona que aparentemente ocupa un puesto importante dentro del tejido económico de este país, por muy sesgado que haya hecho su negocio, no tiene derecho en ningún caso, no solamente a embadurnar el honor de la Guardia Civil, sino desde luego a hacer una afirmación que sería casi constitutiva de delito. Desgraciadamente la estupidez no es un delito en el Código Penal, porque si no Roures tendría ya varios delitos cometidos. Este señor es un impresentable. Dicho eso, yo tuve la ocasión, lo sabe bien Graciano porque me dijo que no había estado muy bien ese día, le tuve la ocasión de preguntar a Marlaska precisamente en el pleno de la semana pasada, ¿no? Y es verdad que yo con Fernando Grande Marlaska tenía una relación personal. Y una sí, tuviste personal, un compadreo allí. Tuve un compadreo, la verdad es que tuve un compadreo porque yo soy humano, yo todavía soy un humanista liberal de esos que no mata directamente, sino que creo que hay una relación personal. Pero le pregunté por tres Cs, que eran su conciencia, su coherencia y su competencia. Su conciencia le pregunté si era la misma que la de hace 10 años. Su coherencia como juez era si realmente resistía a su actuación, cualquier actuación reglada judicial. Y su competencia era que era incompetente para haber hecho lo que había hecho. Dije que las tres C se habían convertido en tres Sis, que son inconsciencia, incoherencia e incompetencia. Fernando, vuelve. Yo es lo único que le diría al ministro, y si no sabes volver, pues oye, por lo menos restituye a aquellos que has cesado y a los que les has faltado al honor más íntegro de la Guardia Civil. Es mucho más importante para el bien de España, para bien Roures que Marlaska. Qué chulo se ha puesto con la Guardia Civil y qué blandito con el FBI, donde has puesto en bandeja a su socio, que le van a caer unas cuantas y tal y cual. Pero en fin, bueno. Como diría el Evangelio, no echemos margaritas a los cerdos. No lo digo yo, ¿eh? Mateo 28:4. No echemos margaritas a los cerdos. Bueno, la verdad es que... no he terminado. Ah, no ha terminado. Usted perdone, perdone. ¿Quería usted volver a... o si he terminado, si volvemos... Vamos a... Pero que yo pensaba hablar de su libro. A ver, pues ya. Bueno. Entonces, sí. Lástima que quedan todavía Como les 4 digo, meses. todas las miradas se están volviendo hacia Fernando Grande Marlaska. Resulta que el ministro no está quizá en su mejor momento, pero tiene pasado, tiene toda una historia. Resulta que es un hombre que hace mucho tiempo que quería ser ministro. Quiso ser ministro, lo intentó varias veces, es igual con el gobierno que hubiera, lo intentó varias veces con Mariano Rajoy, con diversos intermediarios, pero finalmente lo ha conseguido con los socialistas. Hemos conocido algunos de esos detalles gracias al libro La larga marcha, una exhaustiva investigación sobre los 2 últimos años de la vida española que arranca con la caída de Rajoy y de la que el diario El Mundo nos ofrecía ayer una primera entrega en primicia. El autor de esa gran investigación es don Graciano Palomo. Don Graciano, ¿cuántas veces y quiénes le habían propuesto a Rajoy que nombrase ministro a Marlaska? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el libro va a salir en septiembre porque antes es imposible y entrega hoy las últimas 45 páginas recogiendo la pandemia y recogiendo algunas notas del Centro Nacional de Inteligencia alertando mucho antes de lo que el gobierno decía.
Llevamos hablando de este libro 3 de meses. la estación. No, hoy empezamos a hablar, pero es que ya lo veo la portada y siento mucho que no esté en las librerías, porque me prometió usted hacer un programa monográfico, porque hay muchísimas cosas, sobre todo centrados en el centro derecha. Pero ya que todavía no está a la venta, vamos a ir haciendo entregas. Vamos, voy a ir rapidísimamente, y esto solo voy a decir lo que ya se ha publicado, porque si no, entonces he hecho un pan como unas hostias, sencillamente. Bueno, a lo que voy. Mire, Marlaska es un maqueto, con K. Su padre era de un pueblo de Cantabria y su madre una paisana mía del norte de Burgos, de Arija. Y su apellido era Marlaska con C. Con C. No Eso con es, K. con C. Ni era guión compuesto, no. Fernando Grande, Marlaska con C. Ven. El apellido lo cambia su hermano porque viven allí tal y cual. De una familia muy conservadora. Pero cuando digo es muy conservadora. Entonces él estudia, tío listo, estudia en la Universidad de Deusto con los jesuitas, además que se le nota, igual que Maroto, el de la moto, también, que fueron medio compañeros, un poco más mayor, Grande, y luego se apoya mucho en eso. Y se va a Cantabria, vuelve enseguida, empieza a enchironar y tal. Voy a cortar porque si no me voy a consumir todo el programa. Bueno, el hecho es que él era un conservador puro y duro. Y pongo el ejemplo de otro juez, compañero suyo, que llevaba un juzgado de instrucción, que era del PSOE. Y entonces casi se lían a, como diría un clásico, y con perdón, a hostias. ¿Quién era ese juez? Alfonso Villagómez, que está en activo y lo saco ahí, además. Bueno, el hecho es que él se especializa en los temas etarras, los mete unos buenos balapalos, hasta tal punto que, si os recordáis, cuando que va a ser ministro de Sánchez, Arnaldo Otegi dice: ¿Marlaska? ¡No me jodas!, dijo Otegi. Claro, porque los había enchironado, incluido a él, que lo enchirona junto con 44 personas. Y después, el tío que enchirona y le mete 3 años de prisión por el tema de Segui, es Marlaska, que luego su gobierno pacta con Bildu. Es que es acojonante esto y tal, es un mundo y tal. Bueno, el hecho es que viene aquí, va a la Audiencia Nacional y, sin méritos específicos, el Partido Popular le coloca en el Consejo General del Poder Judicial. Oiga, el gobierno. Me dirá, ¿cómo? Pues él se hace muy amiguete de Mercedes Rajoy, la hermana de Mariano. La hermana de Mariano, la hermana preferida, registradora, cena, come, pum, 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 y tal, y tal. Y viene Rajoy, algo debe tener en la pituitaria, que pregunta: sí, todo esto está muy bien, pero es de fiar. Y, digamos, lo deja ahí. Ya tiene... Pues no se debió fiar el gallego, puesto que nunca le nombró ministro. No lo nombró ministro. Entonces, lo que le pedía era 3 cosas. No solamente a través de Mercedes fundamentalmente, que enlaza con la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Después, quiere ser fiscal general. Tampoco. Y por último, ya ves tú, defensor del pueblo. O lo que fuere. Pero en estas, oye, el Partido Popular le hace ministro del Poder Judicial, que es vocal, de la Comisión Permanente y, esto es importantísimo, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para sustituir al famoso juez Calvo del 11M. Pero llega a su camino de Damasco a través de Margarita Robles, con la que no se habla ahora. No se habla ahora. Pero fue ella quien le propuso. No le propuso. Escucha, le presenta a Sánchez y se van al Válgame Dios, que yo tengo que ir. Mario, invítame al Válgame Dios, porque creo que somos los únicos que no hemos ido al Válgame Dios. Tú no has estado. Bueno, Válgame Dios, se conoce a Sánchez, que lo hace Margarita. Y ahí se produce, el otro le dice: oiga, no te equivoques conmigo, yo soy un progresista, no militante, pero yo soy un progresista, soy gay, soy de la cultureta, en fin, todo esto y cual. Y se enamora Sánchez de él, hasta tal punto, esto es desconocido, que le ofrece ser candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, alcalde. Y el otro acepta, porque estaba incómodo en el Consejo, y porque quiere hacer carrera política. Bueno, ¿y a todo esto qué pasa? ¿Por qué no es candidato?
porque a las 3 semanas se produce la moción de censura. Inicialmente no iba de ministro, pero le ofrece el Ministerio del Interior a Margarita Robles. Pero Margarita, pues cuando se entera que va su enemiga acérrima, Lola Delgado, que había considerado un maricón a Marlaska, dice, ¿cómo? ¿Esta justicia? Y yo a Interior, de eso nada. Y pide un Ministerio de Estado que es el de Defensa. Y efectivamente dice, pues que vaya Fernando al Ministerio del Interior. Dicho y hecho. Y ahí me quedo. Bueno, No, está muy bien explicado el artículo y tiene muchas, iba a decir off the records, pero eso lo dejamos para la de tía. Tiene muchas conversaciones que no se saben. Yo creo que el libro va a estar muy bien, a ver si sale en septiembre, te lo han dejado, ¿no? Como los exámenes de la universidad de muchos. Entonces yo creo que hay que verlo porque muchas veces en política a veces la suerte influye y en el caso de Marlaska parece que le ha tocado a 3 bandas el ser ministro. Pero yo, por ejemplo, no entiendo que, no sé si creo que lo citas también, precisamente la movida con la Guardia Civil por no haber respetado el secreto que te impone la juez al hacerte policía judicial, es que él lo hizo en Faisán. En el caso Faisán lo hizo. Entonces, precisamente él pide a los otros que se lo salten. En el Mundo de este fin de semana, que sale en las 2 páginas de Graciano, también otro artículo que te dice que lo que tuvo fue un ataque de histeria, que se creía que los guardias civiles no le estaban obedeciendo y dijo, no quiero calificar el ataque que tuvo, pero empezó a arañar a todo el mundo y es lo que ha pasado. De la historia, de la intrahistoria, lo que más me ha sorprendido es el nudo que no conocía con Maroto y los jesuitas. Esto me empieza a preocupar, ¿no? Porque los jesuitas se han mandado en el mundo desde que San Ignacio lo fundó. Que manden los jesuitas, sí. Y los que haya una conexión aparentemente espiritual de otro tipo entre Maroto y Marlaska, eso me sorprende más. Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? No, he dicho lo por los jesuitas. Sí, Maroto sí. Lo espiritual por los jesuitas, ¿no? A ver, yo conozco personalmente a Fernando Grande Marlaska, creo que está siendo víctima de su propia soberbia. O sea, es un personaje engullido por su soberbia. Yo he visto a mucha gente en política morir por su soberbia. Y además yo utilicé también la expresión maqueto, yo lo dije el otro día en mi intervención, este está actuando con la fe del converso y con la resignación del maqueto, dije exactamente. Porque este es un maqueto resignado, tiene que hacer méritos constantemente para identificarse con la nueva ganadería, que es la ganadería que le ha traído, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y si tiene que renunciar a sus orígenes, renunciará. Y si tiene que renunciar a su ideología, por eso yo le hablaba de su conciencia hace 10 años, renunciará, ¿no? Por eso ojalá vuelva, pero ya ha hecho mucho daño, habrá hecho ya mucho daño. A ver, Mario, si yo te escuché toda la intervención y estuviste bien y fino, como corresponde a un hombre de Huesca, un hombre de Huesca. Pero empezaste dándote ósculos de paz en un momento en que el público, la crítica y el público quería fuego graneado. Bueno, pero a veces los puñetazos son mejores si no los ves venir. Sí, mucha gente me lo dijo, fue más duro el florete que le metí desde el punto de vista personal que evidentemente el ataque sangriento de otros diputados. Don Graciano, ¿por qué para el título del libro recurre usted a esa larga marcha de Mao hacia el centro de China huyendo de Chiang Kai-shek? No hay nada más parecido a la larga marcha de Mao y de Chiang Kai-shek y de este del gato blanco, gato negro, lo mismo da si caza ratones, Deng Xiaoping, al que yo modestamente conocí. Me lo presentó Felipe González, de Pekín. Y es un hombre que de luego fue depurado por la banda de los 4, no hay nada más parecido a la larga marcha de Mao que el Partido Popular. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que leerse el libro para entenderlo. Sí. Da usted una serie de respuestas a toda una serie de preguntas muy interesantes en su libro. Sí, pero es que quiero hacer un es que sí, 4 meses son demasiados, mi querido amigo. Claro, por eso nos tiene usted en ascuas. Yo estoy aquí para vender libros, mi querido amigo. Porque usted dice, ¿por qué no dimitió Rajoy? ¿Por qué Feijóo no aceptó ser el candidato a liderar la derecha española? Cuento la cena de Laray. ¿Por qué ganó Pablo Casado frente a Soraya? ¿Por qué Mario es dirigente del PP? ¿Por qué don Mario es dirigente del PP? ¿Qué pasó aquel día? Y lo más importante, responde a la gran pregunta, ¿quién manda en el PP? Casado. Bien, pues entonces pero, queda desvelado.
Pero, bueno, es que eso es audio que manda él. Pero luego está la letra pequeña, que es lo que mueve braserillos. No quiero seguir más. Me prometió usted un programa monográfico cuando esté. Porque ahora se va a evaporar, se evapora y no estoy yo para eso. He trabajado como un... Hay muchísimos capítulos. He trabajado en el como un libro. cabrón. Apenas usted ha dado una primicia al Diario del Mundo este fin de semana, desvelando algunos secretos de Marlaska, pero son muchísimos los secretos que contiene su libro. Mire, señor Algarra, le voy a decir, tiene 700 páginas. Bien, pues porque desvele un par de ellas tampoco va a pasar nada. Con un par. Sangre es un libro que me ha roto por dentro, como ciudadano, como contribuyente. Personalmente creo que es un libro muy interesante. De verdad, en un momento como lo he este. trabajado, es el mejor de los que he Lo que hecho. realmente ocurrió en torno a esa moción de censura que derribó el gobierno de Rajoy, lo que pasó inmediatamente después y cómo llegamos a la situación actual que nadie hubiéramos creído hoy hace 2 años que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Hoy hace 2 años justamente de la famosa moción de censura. Sí, señor. Hace 2 años y unos minutos jamás hubiéramos imaginado que hoy nos encontraríamos en la situación en la que nos encontramos. Bueno, yo era secretario de Estado hasta hace 2 años. El cese fue fulminante y me acuerdo que me acerqué al Congreso de los Diputados a invitar a cenar a 10 diputados, que estaban desolados, algunos llorando por cómo se habían producido las circunstancias. Es que a la hora de comer Rajoy era presidente y a la hora de cenar ya no lo era. Y es más, de esa cena sale prácticamente el 80% del equipo directivo actual de Pablo Casado. Bueno, es verdad que sabía, por eso sabía, no, lo sabe antes. Yo cuento las conversaciones con Ortúzar, que fue clave, fue el PNV decidió, y se producen muchas conversaciones con Ortúzar que no quería echar a Rajoy. No quería echar a Rajoy. Tampoco Aitor Esteban quería. Entonces la famosa traición del PNV... Bueno, joder, es que quiere usted todo, ya le estoy dando demasiadas guindillas, no me vaya a joder usted la ensalada, o sea, quiero decir que es que no puedo. Le prometo que al primer que vengo, cuando haya libros y puedan gastarse 25 euros, mira, va a costar 25 euros. Bueno, ya sabemos algo. Una de las respuestas a las famosas preguntas. Entonces, vengo aquí lo de tal cual. El libro lo he hecho con pretensiones modestamente históricas. Ese es un libro que los futuros historiadores, que en ese sentido he tenido suerte como escritor, ¿no? Porque esto es un acontecimiento, lo que está sucediendo en España es histórico. Es absolutamente histórico. Es decir, que abrir la puerta a neocomunistas, esto es una cosa inaudita en el mundo. Es decir... Bueno, hay que reconocer que todos sus libros, don Graciano, son análisis muy sesudos Sí, y afinados de la realidad pero española. Bueno, es decir, un libro es importante, es decir, ¿por qué mi vida con Mao es importante? Porque Mao cambió la historia del mundo. Es que cambió la historia del mundo. Un chorroborro que era. Un cateto de cojones que era. Y José María Aznar cambió la historia del PP y de lo que hasta había sido Alianza Popular, y usted nos lo contó en el vuelo del halcón. Sí, pero no tanto. Estaba dentro de la normalidad constitucional. Es decir, no hubo trauma entre González, 15 años de poder casi absoluto. Pero Aznar cambió el rumbo de la derecha Que española sí, de una manera definitiva, algo que Fraga había intentado durante toda su vida sin conseguirlo. Que sí, pero que yo estoy hablando del país, no de medio país. El PP representaba medio país, como ahora prácticamente, cuando acaben con Ciudadanos, porque al paso que vamos y tal. Pero yo estoy hablando ahora del Estado, es decir, que nadie en su sano juicio, los que empezamos hace ya muchos años, muy jóvenes en esto, pensamos que íbamos a ver esta cuestión donde está en riesgo el propio sistema. El propio sistema. Entonces, claro, digamos, en ese sentido la responsabilidad de Rajoy es grande. Pero cuando entras dentro y ves lo que había en la caldera, ¿qué podía hacer? Pues tomar whisky. No tenía otra. No es verdad. Podía haber dimitido, no había cambiado nada. Yo lo he estudiado a fondo, y se encargaron dictámenes. O sea, que es que ahora parece como el tonto del whisky.
Pero eso sí que, y ya sé que no debes decir muchas tonto del más whisky. cosas del libro, que es lo que la gente en redes está diciendo ahora, que si hubiera, que yo no digo que tuviese que hacerlo, pero que ahora en redes sociales te dicen eso, si hubiera dimitido hace 2 años, no hubiese pasado esto. Eso es como decir... Que no es verdad. Ya. Es decir, tenía que haber dimitido antes de la moción de censura. Sí, bueno, la gente se refiere a eso a antes. Claro. Una vez iniciada la moción ya sabemos que no cambiaba No, las no, cosas. lo que tenía que haber es convocado elecciones. Es decir, claro, es que, en fin, no olviden un poco la idiosincrasia de la gente, él es gallego, que es casi como uno de Huesca. Bueno, más o No, menos, no más o creo que menos. tengan mucho que ver. Bueno, Pues el uno dice, oye, mira, coño, y el otro dice, ¿qué? Pero, entonces, ¿por qué no esperaba la traición del PNV? La simplicidad de argumentos en ocasiones raya con la simpleza. no, pero lo bueno es que el libro yo estoy convencido que no es simple. Yo lo único que le dije es que me tratara con objetividad y además lo ha hecho. Es lo que he hecho. Bueno, también te... Me darás algún golpe. Sí, ya, a ver, bueno, es que vamos inevitable, a ver. inevitable. Es que, vamos a ver, para que un libro de este, yo he escrito 14, o sea que alguna experiencia tengo en ese tipo de cosas. Y bueno, yo siempre le dije que conocía a Tom Wolfe antes de morir en Nueva York. Él era gay, yo no. Él escribía en inglés, yo no. Él vestía de manera muy estrambótica, usted no. Bueno, yo a veces también, ¿no? Y él escribió La Feria de las Vanidades, en las que fue nuestro padre. El vuelo del halcón, en definitiva, el género era Tom Wolfe. Y lo hicimos en España 2, uno en economía, Jesús Cacho, y en política Correcto. yo. Fue el inicio de la literatura política en España, los dos grandes libros que marcaron, fue Jesús Cacho hablando de Mario Conde, Sí, efectivamente, y usted hablando de Aznar, con el vuelo del fíjate halcón. que él tenía más, digamos, en ese sentido era más fácil porque era un triunfador y Aznar era un pajarillo. Me acuerdo en un funeral de un hombre de Estado europeo que me dijo Felipe González: oye, me han pasado una nota de que has escrito un libro sobre el halcón. Dice, ¿pero qué coño el halcón? Si es un pajarillo. Entonces, fíjate tú, luego, que pues, es un poco similar a lo que le pasó a Esperanza Aguirre de espe, a Lady Iron. Es decir, cuando es el poder y todo lo que le está sucediendo a Casado ahora, yo lo hablaba con una persona de su estrecha confianza esta mañana, eso de que no tira, que es un marmolillo, que no sé qué, tal cual, yo ya le he oído esto. Yo he oído de Rajoy, de Aznar, y también en la izquierda, ¿eh? Y también en la izquierda. Fíjate la que organizó en este país Zapatero. Porque todo esto viene de Zapatero. De Bambi. ¿Cómo le llamaban? El Bambi. Bambi. De todos modos, has dicho una cosa que es fundamental, y son las vanidades. La política es un ejercicio constante de vanidades. Bueno, eso De tampoco es vanidades. malo. Bueno, si lo gestionas bien, sí, pero el problema es, por ejemplo, hoy que tenía yo 6 comparecencias, que he tenido que atender a 6 comparecientes en el Congreso, uno lo que intenta es observar por dónde le ataca la vanidad al compareciente para desarmarle, ¿no? Al final este es un ejercicio, insisto, de pretenciosidad, de artificio y de vanidad, cada vez más. Y ya con las redes sociales la vanidad ya se ha disparado completamente. Eso es verdad, pero fíjate que... Esa es la hoguera de Pero las vanidades eso a la que se significa- refería Tom Wolfe. Eso, por ejemplo, en un gran personaje que es extraordinario, sobre todo si habéis visto la última película, Winston, Churchill, era el tío más vanidoso del mundo. Y otro personaje que estuvo 3 años y pico en la presidencia del gobierno, que era Camelot, el jefe de Camelot, el rey Arturo, que yo este año no, el anterior, me fui con entonces mi pareja, tuve 25 días en Hainesport y en Massachusetts, los Kennedy. Y cuando ves las cartas que le escribía su mujer, Jacqueline, a sus amigas sobre cómo era su marido, decía que lo único que le gustaba es que le cantaran esos que hacen los americanos cuando llega el presidente. El Hail to the Chief. Eso es. El saludo al jefe. Saludo al jefe. Correcto. Y claro, pero es que eso es menos mal que tienes ego. Y otra cosa es que ya el ego te produzca orificios en el cerebro, que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues esa es la hoguera de las vanidades que nos desgranará el libro cuando salga, quizá para septiembre, de La larga marcha, de Graciano Palomo, mientras nosotros seguimos en la hoguera de la desescalada. Ya saben ustedes que más del 70% de la población española se encuentra ya en la fase 2. Algunos seguimos en fase 1 y algunas pocas islas están ya en la fase 3. Pausa y entramos en detalles.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es.
El 70% de la población española se encuentra ya en la fase 2 de la desescalada. En la fase 3 están las islas de Formentera en Baleares y de La Graciosa, La Gomera y El Hierro en Canarias. Permanecen en fase 1 Castilla y León, salvo El Bierzo, Madrid, Lérida y Barcelona. Desde hoy han pasado ya a fase 2 Cataluña Central, Gerona, El Garraf, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Granada, Málaga, Totana y toda la Comunidad Valenciana. Justamente el presidente valenciano Ximo Puig está pensando ya en la fase 3. Ha convocado una cumbre territorial con todas las administraciones para coordinar ese proceso. Hoy mismo ha iniciado ya los contactos en los que participan los alcaldes de las principales ciudades como Castellón, Valencia, Alicante y Elche, las diputaciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las mancomunidades y el ente que aglutina a los municipios del interior. Parece que pretende así abandonar el centralismo y la falta de comunicación que le ha caracterizado hasta ahora. Tenemos comunicación con Miguel Barrachina, él es diputado del Partido Popular en las Corts Valencianas y es presidente del PP de Castellón. Señor Barrachina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Javier, feliz de saludarle. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le pasa a Ximo Puig? Que de repente le han entrado los ansias de abandonar ese centralismo que él mismo capitaneaba, esa falta de coordinación con el resto de instituciones y ha decidido ahora hacer partícipes a todos. Bueno, realmente no. Realmente lo que ha hecho es contraprogramar, porque hoy comenzaba en las Cortes Valencianas y a su pesar, porque él quería, igual que Pedro Sánchez, son dos gotas de agua, quería hacer en Moncloa y él y Ximo Puig en presidencia una comisión de reconstrucción. El Parlamento valenciano aprobó que hubiese una comisión de reconstrucción dentro de la sede parlamentaria y con las normas habituales de las Cortes. Esta mañana comenzaban las comparecencias y lo que ha hecho Ximo Puig, que no tenía agenda para hoy, ni para mañana, ni para pasado, como suele ser habitual, pues ha decidido contraprogramar la presencia de los agentes sociales en las Cortes Valencianas, que han dicho algunos de ellos cosas como que de aquí tenemos que salir reduciendo la estructura política del Consell y la burocracia. Y por tanto lo que ha hecho ha sido convocar efectivamente a todos los que tú has relatado, Javier, en una reunión sin contenido para que escuchasen lo que Ximo Puig tenía que decir. Y desgraciadamente los alcaldes de la Comunidad Valenciana no han hecho sino quejarse reiteradamente por la falta de información, solamente porque los hemos denunciado al defensor del pueblo, al síndic de Greuges valenciano, de que no se daba ninguna información a ningún alcalde sobre las zonas de infección, ni sobre el número de contagiados, ni de víctimas. Solamente así, 2 meses y medio después, conseguimos que al final de la semana pasada se diese información a los vecinos como toca para poder protegerte, solo por eso. Pero a día de hoy siguen estando prohibidos la realización, como está consiguiendo el alcalde, y quiero felicitar al Ayuntamiento de Alcorcón en Madrid, o el Ayuntamiento de Onda en Castellón, o el de Alicante Capital, sigue estando prohibida la realización de test a tus vecinos, que debiera ser una manera en la que todo el mundo pudiésemos contribuir, y por tanto el nivel de cooperación del gobierno valenciano con los ayuntamientos es ninguno. Señor Barrachina, ¿por qué el gobierno valenciano ha dejado al margen al sector taurino de las ayudas previstas para toda la industria agrícola y ganadera? Bueno, pues porque es una raza española. El toro bravo es una raza española y se ha creado una orden de ayudas, una convocatoria para ayudar a aquellos que han tenido pérdidas, no por su mala gestión, sino porque hay una prohibición gubernamental. Y justamente el sector ganadero con mayores pérdidas, un sector que genera 300 millones de euros y tiene más de 9.000 reses bravas en toda la Comunidad Valenciana, ha sido excluido. En principio, Compromís dijo que esto era solo para aquellos sectores agrícolas y ganaderos que daban de comer, y cuando supo que el 100% de las reses bravas acaban en las mesas de los valencianos y en nuestras despensas, porque todas se sacrifican para el consumo humano, entonces dijo que era para aquellos que tuviesen pérdidas. Y cuando supo que el sector ganadero con mayor cantidad de pérdidas de toda la Comunidad Valenciana era el de reses bravas, pues ya no ha dicho nada. Y lo que se van a ver es naturalmente en los tribunales, porque tanto aquellos que celebran los festejos como los propios ganaderos, pues naturalmente van a demandar al gobierno valenciano por su sectarismo en la distribución de ayudas. Que, por cierto, junto a las víctimas del coronavirus,
junto a los sindicatos médicos y enfermeros, también la Asociación de Ganaderos de Reses Bravas, habíamos pedido el Partido Popular que acudiesen a las Cortes Valencianas, a esa comisión de reconstrucción, en la cual han sido vetados todos ellos, para darnos su versión sobre qué debe hacer la Comunidad Valenciana mejor para que en una siguiente situación de crisis no quedemos en posición tan postrada como la actual, don Javier. Pero no tiene mucho sentido ese ninguneo, teniendo en cuenta que el 95% de los ingresos que tienen las 100 ganaderías valencianas proceden justamente de los festejos taurinos. Sí, efectivamente, y de hecho es la Comunidad Valenciana, junto probablemente con Aragón y el sur de Cataluña, donde bueno, ya consiguieron también en gobierno nacionalista y socialista su prohibición, consiguen hacerlo. Aquí no se atreven a prohibir, lo han hecho pues en Valencia ciudad con el toro embolado y en algún municipio, pero no se atreven a prohibir una tradición que tiene presencia en 270 municipios valencianos y que además es el corazón de sus festejos. No se atreven a prohibirlo, pero sí se atreven a ir poniendo inconvenientes. Un segundo médico adicional, es decir, trabas para que este festejo tradicional español y valenciano con reses autóctonas se siga celebrando. Al final es no atreverse a una prohibición abierta, directa, como en Cataluña, sino ir agotando unos festejos tradicionales que generan actividad económica, que además movilizan multitud de recursos y después que están situados geográficamente en los lugares de mayor despoblación. Por tanto, nuestras ganaderías están en los lugares donde la Comunidad Valenciana más necesita presencia de ganados y de actividad económica. Por tanto, es puramente ideológico. Incluso, ya no solo el AVA, la Asociación Valenciana de Agricultores, sino la Unión de Llauraors, a quien se le atribuye cierta proximidad al gobierno, ha salido criticando el cesarismo y la ideología trasnochada de quienes nos gobiernan en la Comunidad Valenciana. ¿Qué le parece, don Miguel, que Irene Montero haya confesado en privado, pero se niegue a reconocerlo en público, que ya tenían miedo al contagio antes de la manifestación feminista? Bueno, pues todos sabemos que su negligente gestión ha causado miles de muertos en España, que con un gobierno distinto habrían muchísimas más personas vivas. Pues francamente, Alemania, con mucho menor número de contagios, había prohibido este tipo de manifestaciones y Alemania ya ha salido, y desgraciadamente España y la Comunidad Valenciana seremos los últimos del mundo en salir, y saldremos porque el virus se agota por el paso del tiempo, por la llegada del verano y por la actividad heroica de sanitarios que hasta hoy no se les ha equipado en condiciones. Por tanto, lo que dice Irene Montero es lo que todo el mundo sabíamos y lo que Pedro Sánchez ha procurado. Al final, el 8M se celebró con cientos de miles de asistentes, con millones en toda España, porque hay una señora, Carmen Calvo, vicepresidenta contagiada del gobierno, que era la responsable de la comisión contra el coronavirus, que 2 días antes dijo que nos iba la vida en acudir, es decir, no en no acudir, sino en acudir a unas manifestaciones en las cuales quienes tienen la información, quienes recibieron durante el mes de enero 30 comunicaciones dándonos a conocer la situación urgente que vivía España, decidieron desconocerlas y por motivos políticos, para poder cantar eso que gritaban allí de Madrid será la tumba del machismo, que es lo que en la guerra civil se gritaba Madrid será la tumba del fascismo, pues para poder evocar ese grito guerra civilista, prefirieron que se extendiesen los contagios por toda España antes que hacer una tarea preventiva como correspondía. Es la primera vez que los responsables de la salud pública han perjudicado enormemente nuestra salud, prohibiéndonos realizar test, aconsejándonos que no llevásemos mascarillas porque generaban una falsa sensación de seguridad, hasta que han podido multarte por no llevarlas, 600 euros por no llevarla y 2.000 si no te resulta simpática la sanción, y por tanto han actuado, han hecho todo lo que deberían hacer para que España sea el último país de los 200 del mundo en datos de lucha contra la pandemia.
Bueno, también el cirujano valenciano Pedro Cavadas, hace 4 meses, el 30 de enero, advirtió de la letalidad y del riesgo del virus y por aquel entonces le trataron de alarmista y de propalar bulos. Bueno, da la impresión de que datos existían, ¿no? Sí, bueno, y parece que llegaron a ser más de 30 las comunicaciones alertando a España de la situación de riesgo. Y lo que se hizo fue justamente bloquear aquellas comunidades como la de Madrid, que quiso tomar decisiones con rapidez, pues como a día de hoy se sigue bloqueando que el Ayuntamiento de Alicante pueda hacer a sus 3.000 trabajadores los test. Es decir, aquí ha habido un único objetivo, que es aparentar que estamos bien, sabiendo que estamos mal y contribuyendo a que esto esté peor. No es aleatorio que la semana pasada, en el mismo día, se tomasen 3 decisiones. Borrar 1.918 muertos de la lista oficial, destituir al coronel que investigaba al gobierno y comprar todas las portadas de todos los periódicos de España con un eslogan propagandístico, que es un eslogan acertado para un partido político, el de salimos más fuertes, pero falso. Tendencioso y que pagado con dinero público supone un enésimo intento de compra de voluntades, que es en lo que nos van a tener, desgraciadamente, los próximos meses, si no años, para tratar de acallar lo que es una evidencia, y es que la gestión sanitaria del coronavirus en España ha sido catastrófica por quienes tenían la facultad de prevenir, el Gobierno de España, y por quienes centralizaron todas las decisiones de compra, el Gobierno de España. Bueno, don Miguel Barrachina, por cierto, enhorabuena por su triunfo en tribunales ante la diputada autonómica de Ciudadanos, Cristina Gavarra, por injuriarle en redes sociales. Le ha ganado usted ante los tribunales, la obligan a pagarle una indemnización y enhorabuena porque creo que ha donado ese dinero a la organización Fray Luis Amigó. Sí, bueno, es una organización que desgraciadamente, como tantos otros, ha perdido las ayudas del gobierno, en este caso de la Diputación de Castellón, y bueno, pues cuida a 20 niños a los cuales pues hace una merienda por las tardes, les da repaso, les ayuda a aquellos colectivos que quedan desgraciadamente a veces fuera del circuito formal, y por tanto merecen ellas y otras muchas entidades como Cáritas, que está triplicando el número de comidas que ofrece semanalmente, necesitan y merecen que nos volquemos. No van a ser suficientes los impuestos y sus subidas generalizadas suelen ser contraproducentes, pero la solidaridad es indispensable y va a ser tiempo de mucho de eso, sí. Don Miguel Barrachina, diputado del Partido Popular en las Corts Valencianas, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, y hasta dentro de muy poco, si Dios quiere. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, terminamos como empezábamos, hablando de que tenían información y nos lo ocultaron. Menos mal que me ha dado la información ahora de que es del diputado del PP, porque yo había creído que era del PSOE o de Podemos. ¿Por qué motivo pensaba usted tal cosa? Sí, porque, no sé, pensaba que ya sabe usted que la ironía no se entiende bien en la televisión. Ni en la tele ni en la calle tampoco. Bueno, pero al principio sí que ha metido un poco de caña a Ximo Puig, ¿no? Yo cuando oigo lo de Ximo Puig, esta nombre, recuerda más a Ximo Bayo, porque sí, ¿verdad? Aquí estamos cambiando es como el gobierno central. Un día es una cosa, mascarilla sí, otro día mascarilla no, otro día, entonces claro, lo que hemos dicho otras veces. Ya le dije, señor Dulanto, que a todo lo que había llegado profesionalmente era auxiliar de redacción en un periódico del que ahora es dueño o semidueño. Ximo Bayo. No es que llegó a director de informativos de Onda Cero y de Antena 3 como el señor Algarra, auxiliar de redacción. Bueno, no se vaya usted por las ramas. Por cierto, hoy no hemos tenido ningún muerto, ¿no?, de coronavirus. Cero. A mí eso, yo no quiero dudar de datos, pero me extraña muchísimo que los últimos 6 o 7 días estamos 1, 2, 4, 5. Italia, que sale el miércoles ya de casi todo, pues está 100, para abajo, para arriba, 80, entonces no sé si se está esperando alguna fecha concreta y que de repente aparezcan muchos y se diga, porque a lo mejor hubo una concentración esos días, porque a mí me extraña muchísimo los datos. Bueno, con los bailes de números que han hecho les tienen acostumbrados a hoy todo cero. Ya, ¿no? Sí, pero quería decir algo sobre Ximo Puig. Ximo Puig representa ese socialismo prebendario, ese socialismo clientelar, ese socialismo superviviente, ¿no? Me gustaría, si nos ven los socialistas de toda la vida, los socialistas históricos, los socialistas pragmáticos, que dieran un paso al frente, para realmente decir el verdadero socialismo de los 80 está aquí,
porque yo no los reconozco. Muchas veces lo digo en el Congreso de los Diputados, yo no sé en qué rincón de la historia se ha perdido el socialismo español. Y tenía la posibilidad, como Lambán, de haber dado un paso adelante, y ninguno de los dos lo ha dado de manera decisiva, ¿no? Baje un poquitín. Pero para nada. jugar. Nada. Sí, porque Puig también criticó que no le habían pasado de fase, pero luego se quedó en... El socialismo tiene que volver a mirarse en el espejo de lo que había sido la cultura socialista tradicional. Ahora mismo es todo manual de resistencia o resistencia de manual. Viven para la política y desgraciadamente así. Como diría Alfonso Guerra, ahora no le reconocería absolutamente ni la madre que les parió. Pero también podía hablar más Alfonso, que habla poco. También podría. De vez en cuando dice cosas. Pero poco. Hoy ha cumplido 80 años. Pues felicidades. Antes de despedirnos, queremos hacerlo con un vídeo bonito. Este sábado, en el barrio del Pilar del Madrid, un grupo de vecinos decidió desplegar una gigantesca bandera española. Fue un acto realmente emotivo mientras sonaban los compases del himno nacional español. Vean. De la iniciativa de estos vecinos que de manera privada decidieron hacer este homenaje a nuestros símbolos nacionales. Con ello llegamos al final. Don Graciano Palomo, gracias por acompañarnos. Adiós, guapo. Don Mario Garcés San Agustín, gracias también por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Andrés Duranto por habernos acompañado. Buenas noches. Oye, Javier, dígamelo. ¿Por qué dices el segundo apellido de Mario? ¿Porque es diputado? Claro. Ah, bueno, vale. Si queréis le llamo su señoría. Pues San Agustín como Marlaska ya, con guión casi, ¿no? Casi. Me va a poner la K también. Sí. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Sigan en nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos aquí en una nueva edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.